La viuda del Apache Blanco y su juramento de sangre. Historias del oeste prohibido. El sol del amanecer pintaba el desierto de un color rojo sangre, un color que Helena conocía bien. Lo tenía en las manos, seco y pegajoso, y en el recuerdo de la mirada vacía de su esposo, Silas, cuyo cuerpo yacía sin vida a sus pies hacía solo unas horas. Montada en Fantasma, el leal caballo de Silas, cabalgó hacia las tierras áridas y olvidadas por Dios, con un juramento silencioso ardiendo en su alma. No volvería hasta que cada hombre responsable de la muerte de su amor hubiera pagado con su último aliento. El viento caliente del desierto era un susurro cruel que parecía burlarse de su dolor, pero solo alimentaba la llama de su venganza. Ella, que una vez fue la esposa de un colono, una mujer simple con sueños simples, se había convertido en algo más oscuro y peligroso. Su amor por Silas, el legendario Apache Blanco que caminaba entre dos mundos, la había marcado para siempre. Los colonos de Redemption's Hope la despreciaban, la llamaban traidora, la susurraban a sus espaldas. Los enemigos de Silas, ahora sus enemigos, la veían como una amenaza que debía ser eliminada. Estaba sola, casada, consumida por una sed de justicia que se parecía demasiado al odio. Sus únicos aliados eran el sudor del caballo bajo ella, y las lecciones que Silas le había susurrado en la quietud de la noche. Le había enseñado a no confiar en nadie, a ver las señales que otros ignoraban, a golpear sin miedo y sin vacilar. La memoria de su voz era su guía en ese infierno de polvo y sol. El rastro de los asesinos la llevaría a través de llanuras calcinadas, campamentos de forajidos donde la vida no valía nada, y misiones abandonadas que guardaban secretos de violencia y traición. Cada paso era un riesgo, cada rostro una posible amenaza, pero el miedo ya no tenía lugar en su corazón. Solo había espacio para la promesa que le hizo al cadáver de su hombre. Sabía que lo que se avecinaba no era una simple cacería. El sheriff corrupto del pueblo, Brody, y un ranchero ambicioso llamado Marcus Thorne querían las tierras apaches. Habían descubierto oro, un secreto sucio que había costado la vida de Silas. Para sobrevivir y cumplir su promesa, Helena tendría que forjar alianzas impensables, pactos de sangre y necesidad con aquellos que el mundo también había desechado. Un forajido herido que buscaba redención por sus propios pecados. Un joven huérfano, mitad apache, que conocía los senderos ocultos que nadie más se atrevía a cruzar. Y un predicador atormentado, un hombre de fe atrapado entre su Dios y el deseo de venganza. El pasado la perseguía en forma de visiones. Veía el espíritu de Silas en el horizonte, en el vuelo de un halcón, en el fuego de la hoguera. Los fantasmas de su propia vida, de la mujer que fue, la atormentaban en sueños. Se enfrentaría a la traición más salvaje, a la humillación pública en un pueblo que la quería ver colgada. Habría momentos en que la venganza parecería la única respuesta, la única forma de silenciar el dolor que la consumía por dentro. Pero en la hora final, cuando la sangre de sus enemigos estuviera a su alcance, tendría que tomar una decisión: convertirse en el monstruo que cazaba, o arriesgarlo todo por una última y frágil oportunidad de paz. Una paz entre dos mundos condenados a la guerra, en una tierra donde la piedad era una debilidad y la justicia dejaba cicatrices imborrables. Su leyenda estaba a punto de escribirse con pólvora y sangre. El oeste decidiría si la recordaría como una asesina o como la única mujer que tuvo la fuerza para redimir su alma rota. La historia de Helena no comenzó con el amanecer de su venganza, sino en la sombra de una traición. Silas, su esposo, era un hombre que vivía en el filo de una navaja. Blanco de nacimiento pero criado por los apaches, era un puente entre dos munderas que se odiaban. Para los colonos de Redemption's Hope, era una curiosidad peligrosa, un hombre salvaje con ojos de hombre civilizado. Para los apaches era Cuervo Blanco, un hermano que entendía el corazón de la tierra. Helena lo amaba por todo lo que era, por su fuerza silenciosa y la gentileza que solo le mostraba a ella. Vivían en un pequeño rancho en las afueras del territorio apache, un lugar de paz precaria, pero la paz en el oeste era un bien escaso. El sheriff Brody, un hombre cuya ley se medía en monedas de oro, y Marcus Thorne, un ranchero cuya codicia no conocía límites, veían a Silas como un obstáculo para sus planes de apoderarse de las tierras que los apaches consideraban sagradas. Un rumor oscuro había comenzado a extenderse como la peste, un rumor de oro escondido en las colinas. Brody y Thorne sabían que Silas nunca permitiría que profanaran ese lugar. Así que decidieron eliminarlo. La trampa fue cobarde y brutal. Silas había ido a la ciudad para comerciar, confiando en una tregua que el propio sheriff le había garantizado. Helena lo esperó,
con un mal presentimiento creciendo en su pecho como una mala hierba. El sol comenzó a ponerse y él no regresaba. Fue entonces cuando escuchó los disparos, una ráfaga de ecos mortales que rompieron el silencio del atardecer. Corrió sin pensar, con el corazón martilleando contra sus costillas, siguiendo el sonido de la violencia. Lo encontró en un pequeño cañón, no lejos de su hogar. Estaba rodeado por más de 10 hombres, los secuaces de Thorne y los diputados de Brody. Luchó como un león, con la furia de un hombre que defiende su vida y su honor. Pero eran demasiados. Helena lo vio caer, lo vio intentar levantarse, lo vio recibir la bala final que le robó la vida. Ella gritó, un sonido inhumano lleno de rabia y desesperación. Los hombres se giraron hacia ella, sorprendidos. La reconocieron, la viuda del Apache blanco. La arrastraron, la golpearon, la humillaron. Brody se paró frente a ella, con una sonrisa torcida en su rostro. Le dijo que su esposo había muerto por resistirse a la ley. Le dijo que ella era la siguiente si no guardaba silencio. La dejaron allí, en el polvo, junto al cuerpo de Silas, creyendo que el dolor y el miedo la quebrarían. Pero no la conocían. No sabían que el fuego de Silas ahora ardía dentro de ella. Mientras la noche caía y las estrellas aparecían como testigos silenciosos, Helena hizo su juramento sobre la sangre fría de su marido. No descansaría, no comería, no dormiría en paz hasta que la tierra se hubiera tragado los cuerpos de todos ellos. Tomó el cuchillo de caza de Silas, su revólver y se puso su sombrero. Al amanecer, ya no era la esposa de un colono, era la personificación de la venganza. Pero nadie sabía que el secreto que había costado la vida a Silas era mucho más oscuro de lo que imaginaban, y ese secreto estaba a punto de desatar un infierno. El primer hombre en su lista era un rastreador llamado Cobb, un hombre con ojos de rata y sin lealtad, que había vendido la ubicación de Silas por un puñado de dólares. Helena sabía por los susurros de los apaches que Cobb solía ahogar sus culpas en un abrevadero de mala muerte a 2 días de viaje hacia el sur. Siguió su rastro con la paciencia de un depredador, moviéndose a través del paisaje como un fantasma. Cada roca, cada sombra, era un recordatorio de las lecciones de Silas. Observa, espera, golpea cuando el enemigo sea más débil. Encontró a Cobb saliendo de la cantina, borracho y satisfecho. Lo siguió hasta un callejón oscuro, donde el olor a alcohol barato y desesperación era abrumador. Cobb ni siquiera la vio venir. Helena se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Lo desarmó con un movimiento rápido y le puso el cuchillo de Silas en la garganta. El miedo en los ojos de Cobb fue la primera satisfacción que sintió en días. Le preguntó por los otros nombres. El rastreador, temblando, confesó todo lo que sabía, revelando una red de mentiras que llegaba hasta el corazón de Redemption's Hope. Le habló del oro y de cómo Brody y Thorne planeaban culpar a los apaches de una serie de ataques falsos para justificar la toma de sus tierras. Cuando Cobb terminó de hablar, Helena no sintió piedad, solo un frío vacío. Dejó al rastreador en el callejón, con una herida que aseguraría su silencio eterno. La sangre en sus manos ya no se sentía extraña, se sentía como una parte de ella. Con los nombres grabados en su memoria, continuó su camino. Pero el camino de la venganza nunca es recto. En el siguiente pueblo vio su propio rostro en un cartel de Se Busca, acusada del brutal crimen contra un pobre rastreador. El sheriff Brody era más astuto de lo que pensaba. No solo la había convertido en viuda, ahora la había convertido en una forajida. Ahora era cazada por la ley y por los hombres que querían silenciarla. Necesitaba desaparecer. Recordó una historia de Silas sobre una vieja misión abandonada en las montañas. Un lugar que se decía estaba maldito. Un lugar perfecto para esconderse y planear su siguiente movimiento. El viaje fue una prueba de resistencia. El sol la castigaba durante el día y el frío la helaba por la noche. Comía lo que podía cazar y dormía con un ojo abierto, con el revólver de Silas en la mano. Cuando finalmente llegó a la misión, sus muros de adobe desmoronados parecían los huesos de un animal muerto. Dentro encontró a un hombre, un predicador llamado Padre Michael. No era un hombre de fe violento, sino uno cuya fe había sido destrozada por la corrupción de Redemption's Hope. Había intentado denunciar a Brody y Thorne, y por ello había sido exiliado, amenazado de muerte si volvía a poner un pie en la ciudad. Vio en los ojos de Helena la misma sed de justicia que consumía su propia alma. No aprobaba sus métodos, pero entendía su dolor. Le ofreció refugio y le contó los secretos del pueblo, las debilidades de sus enemigos. Pero la misión no solo albergaba a un predicador roto,
Un día, mientras exploraba los alrededores, Elena encontró a un muchacho. No tendría más de 14 años. Era mitad apache, un paria para ambos mundos, igual que Silas. Su nombre era Nalin. Sus padres habían sido asesinados en uno de los ataques falsos orquestados por los hombres de Thorn. Nalin había escapado y había visto los rostros de los asesinos. Conocía las montañas como la palma de su mano, los senderos secretos que los blancos ignoraban. Al principio, el chico desconfiaba de ella, una mujer blanca con ojos de depredador, pero vio el colgante de cuervo que Elena llevaba al cuello, el que Silas le había regalado. Y en sus ojos, reconoció el mismo dolor que sentía él. La alianza se forjó en silencio, con un entendimiento que no necesitaba palabras. Elena tenía la determinación. El padre Michael tenía el conocimiento. Nalin tenía el camino. Pero todavía les faltaba fuerza. Necesitaban a alguien que pudiera enfrentarse a los pistoleros de Brody y Thorn en su propio terreno. Y el destino, en su cruel ironía, estaba a punto de poner a esa persona en su camino. Un hombre cuya alma estaba tan marcada por la violencia como la de Elena. La siguiente parada era un campamento de forajidos, un nido de víboras donde esperaba encontrar a otro de los hombres de su lista. Lo que encontraría en su lugar cambiaría las reglas del juego, porque en el oeste a veces tienes que aliarte con un demonio para cazar a otro. El rastro la llevó a un campamento de forajidos conocido como la Guarida del Diablo. Un lugar donde los hombres sin ley iban a lamerse las heridas y a planear su próximo golpe. El nombre en su lista era un pistolero llamado Silvador Jones, un hombre conocido por su crueldad y por silbar una melodía alegre antes de cada crimen. Nalin la guió por un sendero de cabras que bordeaba el campamento, permitiéndole observar sin ser vista. La guarida era un caos de tiendas de lona, hogueras y hombres rudos que bebían y jugaban a las cartas con la tensión de un barril de pólvora a punto de estallar. Elena y Nalin observaron durante horas. Vieron a Silvador Jones presumiendo de su último trabajo, describiendo con detalle la emboscada a Silas. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Elena. Pero mientras escuchaba, otro hombre captó su atención. Estaba tendido cerca de una hoguera apagada, con una herida de bala en la pierna que se veía mal. Los demás forajidos lo ignoraban, como si fuera un perro moribundo. Elena reconoció su rostro de un viejo cartel de Se Busca. Era Jedediah Stone, un ladrón de bancos y asaltante de trenes, un hombre con una reputación tan sangrienta como la de cualquiera en ese campamento. Mientras observaban, Silvador Jones y dos de sus compinches se acercaron a Jedediah. Se burlaron de él, lo patearon en su pierna herida, le dijeron que su parte del botín por el trabajo de Redemption's Hope se la quedaban ellos. Lo acusaron de ser débil, de haber dudado en el último momento. Jedediah, con el rostro pálido por el dolor y la fiebre, les lanzó una mirada de puro odio. Les dijo que Brody les había tendido una trampa a todos, que el oro era solo un cebo. Silvador se rió y le dijo que era un necio. Luego le disparó, no para matarlo, sino para dejarlo sufrir, para que muriera lentamente de infección y abandono. Esa noche, bajo el amparo de la oscuridad, Elena se deslizó en el campamento. Nalin vigilaba desde las rocas, listo para dar la alarma. Elena no fue hacia Silvador, fue hacia Jedediah. Le ofreció agua y le limpió la herida con las hierbas que Silas le había enseñado a usar. Jedediah la miró con sospecha. Le preguntó si era un ángel o un buitre. Elena le respondió que era una viuda. Le dijo que ambos querían al mismo hombre muerto, el sheriff Brody. La alianza fue tensa, forjada en el dolor compartido y el deseo de venganza. Jedediah era un hombre peligroso, pero conocía las tácticas de los forajidos, conocía a los hombres que trabajaban para Brody y Thorn. Sabía cómo pensaban, cómo luchaban. Juntos idearon un plan. Usarían la codicia de los forajidos en su contra. Jedediah, con la ayuda de Elena, se recuperó lentamente. Durante ese tiempo planearon su primer golpe. No sería un ataque frontal, sería una guerra de nervios. Comenzaron a sembrar la discordia en la guarida del diablo. Robaron pequeñas cantidades de oro de las tiendas de los hombres de Silvador, dejando pistas que apuntaban a otros miembros de la banda. Dejaron mensajes anónimos, advirtiendo de la traición de Brody. La paranoia, como una enfermedad, se extendió por el campamento. Las peleas estallaron por nimiedades. La confianza se evaporó. El golpe final fue durante una noche de tormenta. Mientras la lluvia y el viento azotaban el campamento, Elena y Nalin crearon una distracción, provocando una estampida de los caballos.
En medio del caos, Jedediah, aún cojeando pero con el fuego de la venganza en los ojos, se enfrentó a Salvador Jones. No fue un duelo honorable, fue una pelea sucia y brutal en el barro. Jedediah, usando su conocimiento de la crueldad de su oponente, lo llevó a una trampa. Salvador, cegado por la rabia, no vio el cuchillo hasta que fue demasiado tarde. Con Salvador muerto, la banda se desmoronó. Algunos huyeron, otros se mataron entre sí por los restos del botín. Elena, Jedediah y Nalin se marcharon en la oscuridad, dejando atrás un campamento en ruinas. Habían eliminado a otro nombre de la lista y habían ganado un aliado formidable, pero la victoria tenía un sabor amargo. Elena se había adentrado más en el mundo de la violencia, un mundo del que Silas siempre había tratado de protegerla. El camino a Redemption's Hope estaba más cerca, pero el camino de regreso a la mujer que una vez fue, se había perdido para siempre. Sabía que la siguiente etapa sería la más peligrosa. Iban a cazar en el territorio del propio sheriff. El viaje de regreso a Redemption's Hope fue silencioso y tenso. El trío improbable, la viuda vengativa, el forajido redimido y el huérfano silencioso se movía con un propósito común. El padre Michael los esperaba en las afueras de la ciudad, en una vieja cabaña de cazador abandonada. Les trajo noticias sombrías. Brody y Thorne habían acelerado sus planes. En solo 3 días iban a celebrar una reunión pública en el ayuntamiento para firmar un nuevo tratado de paz, con un falso líder apache que habían comprado. Ese tratado les daría el control legal de las tierras que codiciaban. Era su última oportunidad para actuar. El plan era audaz y suicida. No podían enfrentarse a toda la ciudad. Tenían que sembrar el caos, volver a la gente contra sus líderes corruptos. Tenían que convertir Redemption's Hope en un infierno para Brody y Thorne. Usarían las tácticas de guerrilla de Silas, golpear y desaparecer, crear miedo e incertidumbre. La noche antes del ataque se sentaron alrededor de una pequeña hoguera. Jedediah limpiaba sus armas con una concentración mortal. Nalin afilaba sus cuchillos con movimientos precisos. Elena miraba las llamas y en ellas veía el rostro de Silas. Se preguntó si él aprobaría lo que estaba a punto de hacer. Sabía la respuesta. Él habría buscado la paz, pero ella ya no era capaz de encontrar ese camino. La primera fase del asedio comenzó a medianoche. Nalin, moviéndose como una sombra, se infiltró en la ciudad. Cortó las cinchas de las sillas de montar de los caballos de los diputados. Dejó abiertas las puertas del corral, permitiendo que los caballos de Thorne se escaparan hacia las llanuras. Pequeños actos de sabotaje diseñados para frustrar y confundir. Mientras tanto, Elena y Jedediah se dirigieron al rancho de Thorne, que se encontraba a las afueras de la ciudad. El lugar estaba fuertemente vigilado, pero Jedediah conocía un punto ciego en la patrulla. No estaban allí para robar ni para matar. Estaban allí para enviar un mensaje. Con una precisión escalofriante, prendieron fuego al granero principal de Thorne. El edificio, lleno de heno seco, ardió como una antorcha en la oscuridad. Las llamas se elevaban hacia el cielo, una señal de advertencia visible desde kilómetros a la redonda. El caos fue inmediato. Los hombres de Thorne corrieron para salvar el rancho, dejando la ciudad con menos protección. El pánico comenzó a extenderse. Aprovechando la confusión, Jedediah se dirigió al salón. Sabía que algunos de sus antiguos compañeros de banda, hombres que lo habían dado por muerto, estarían allí bebiendo el dinero de Brody. Entró por la puerta principal con el revólver en la mano. El aire se llenó de tensión. Los hombres lo miraron como si hubieran visto a un fantasma. Jedediah les ofreció una última oportunidad. Les dijo que se largaran, que Brody los estaba usando y los descartaría como a él. La lealtad comprada con dinero es frágil. Algunos dudaron, pero el líder del grupo, un hombre corpulento llamado Gus, se rió. Le dijo a Jedediah que debería haberse quedado muerto. La respuesta fue una explosión de pólvora y violencia. El salón se convirtió en un campo de batalla. Las mesas volcaron, los espejos se hicieron añicos. Jedediah, a pesar de su cojera, se movía con una gracia letal. No luchaba por dinero, luchaba por su vida y por una extraña forma de honor. Cuando el humo se disipó, Gus y sus hombres más leales yacían en el suelo en charcos de sangre y whisky. Los supervivientes huyeron despavoridos, gritando que la ciudad estaba bajo ataque. Mientras Jedediah se ocupaba del salón, Elena tenía su propia misión. Se dirigió a la oficina del sheriff. Brody no estaba allí. Estaba coordinando la defensa contra el fuego y el caos. Usando las herramientas que Jedediah le había proporcionado, forzó la cerradura. Dentro buscó pruebas. Cualquier cosa que pudiera corroborar la historia de Cobb y del padre Michael.
encontró lo que buscaba en un compartimento secreto debajo de una tabla del suelo. Un segundo libro de contabilidad detallando los sobornos, los pagos a los pistoleros. Y lo más importante, encontró el verdadero mapa de las tierras apaches, con las zonas ricas en oro claramente marcadas. Con las pruebas en su poder, se reunió con Nalin en el campanario de la iglesia, el punto de encuentro acordado. Desde allí observaron la ciudad arder. El plan había funcionado. Redemption's Hope estaba sumida en el miedo y la confusión. Los ciudadanos, encerrados en sus casas, no sabían en quién confiar. Brody y Thorne habían perdido el control. Pero Elena sabía que esto era solo el principio. La verdadera confrontación, la resolución sangrienta, tendría lugar a la mañana siguiente en el ayuntamiento. Y sabía que no todos saldrían de allí con vida. La venganza estaba al alcance de su mano, pero su costo seguía aumentando con cada disparo, con cada vida arrebatada. El amanecer llegó con un cielo gris y ceniciento, como si el propio cielo estuviera de luto por la violencia que se avecinaba. El olor a humo y miedo impregnaba el aire de Redemption's Hope. A pesar del caos de la noche anterior, el sheriff Brody estaba decidido a seguir adelante con su plan. La reunión en el ayuntamiento era su última oportunidad para asegurar su fortuna. Ordenó a sus diputados restantes que acorralaran a los ciudadanos en la plaza principal para que fueran testigos de la firma del tratado. Quería proyectar una imagen de control, de ley y orden restaurados. Pero era una fachada frágil. Elena, Jedediah y Nalin observaron desde las sombras. El padre Michael se había unido a ellos. Su rostro una máscara de determinación sombría. Tenían las pruebas, tenían el plan. Pero ahora todo dependía del coraje y la suerte. Acordaron sus roles. Jedediah y Nalin crearían una distracción final, atrayendo a la mayoría de los guardias de Brody hacia el otro lado de la ciudad. El padre Michael entraría en el ayuntamiento desde atrás, listo para corroborar la historia de Elena. Y Elena, la viuda, sería la que se enfrentaría a sus demonios cara a cara. La distracción fue una serie de pequeñas explosiones, cargas de dinamita que Jedediah había robado de la oficina de la mina de Thorne. Las explosiones sacudieron la ciudad, sembrando una nueva ola de pánico. Como se esperaba, Brody envió a la mayoría de sus hombres a investigar, dejando el ayuntamiento relativamente desprotegido. Ese era el momento. Elena caminó por la calle principal, sola. No se escondía, quería que la vieran. Los ciudadanos acurrucados en la plaza la miraron con una mezcla de miedo y asombro. La forajida de los carteles, la viuda del apache blanco, caminaba hacia su destino. Entró en el ayuntamiento justo cuando Brody y Thorne se preparaban para firmar el documento fraudulento. El falso jefe apache, un borracho asustado, estaba sentado entre ellos. Cuando Elena entró, el silencio cayó sobre la sala. Estaba cubierta de polvo y tenía una mirada de acero. Brody fue el primero en reaccionar. Sacó su revólver y le ordenó que se rindiera. Elena no se inmutó. Con voz clara y firme, comenzó a hablar. Contó la historia de la traición, del asesinato de su esposo, del plan para robar las tierras apaches. Thorne se burló. La llamó una mentirosa histérica. Brody le dijo a la gente que no escuchara a una asesina. Fue entonces cuando Elena arrojó el libro de contabilidad y el mapa sobre la mesa. Le dijo a la gente que mirara las pruebas, que vieran por sí mismos la codicia que había envenenado su ciudad. El padre Michael apareció en ese momento, confirmando cada palabra de Elena. Dijo que había visto la corrupción con sus propios ojos. La multitud comenzó a murmurar. La duda se extendió como un reguero de pólvora. Brody, desesperado, intentó arrestarla. Fue su último error. En el instante en que se movió, Elena sacó el revólver de Silas. El tiempo pareció detenerse. 2 disparos sonaron como uno solo. Brody se tambaleó hacia atrás, con una mancha roja expandiéndose en su pecho. Miró a Elena con sorpresa antes de caer al suelo, sin vida. La justicia, rápida y letal. En medio del caos, Thorne intentó escapar por una puerta lateral. Pero Jedediah estaba allí, esperándolo. Se enfrentaron no con pistolas, sino con la furia de 2 hombres traicionados. Jedediah, herido pero implacable, se abalanzó sobre Thorne. Fue entonces cuando Thorne, en un último acto de maldad, reveló la verdad final. Gritó que el oro no era para compartirlo con Brody. Que todo había sido un engaño para usar al sheriff, deshacerse de él y quedarse con todo. Que había traicionado a todos. En su forcejeo, el revólver de Thorne se disparó.
La bala alcanzó a Jedediah en el estómago. Pero mientras caía, Jedediah logró clavar su cuchillo en el corazón de Thorn. Cayeron juntos, un forajido y un ranchero, unidos en un abrazo mortal. Helena se quedó de pie en medio de la carnicería. Su venganza estaba completa. Los hombres que mataron a Silas estaban muertos. Las tierras apaches estaban, por ahora, a salvo. Pero el costo era inmenso. Jedediah yacía moribundo, con una leve sonrisa de redención en sus labios. Nalin la miraba con ojos que habían visto demasiada violencia para su corta edad. La ciudad estaba en ruinas, su liderazgo destruido. Helena había ganado, pero se sentía más vacía que nunca. El silencio en el ayuntamiento era el sonido de la victoria más amarga. La sangre en el suelo era la única prueba de que la justicia, en el oeste, siempre se paga con la misma moneda. Los años que siguieron fueron silenciosos. Redemption's Hope nunca se recuperó. Se convirtió en un pueblo fantasma, un monumento a la codicia y la venganza. Los ciudadanos que quedaron hablaban en susurros de la viuda pálida que había traído el infierno a su puerta. La leyenda de Helena creció con cada narrador, transformándola en un espíritu vengador, un fantasma que protegía las tierras apaches. Nadie la volvió a ver. Algunos decían que había muerto en el desierto, consumida por su propia pena. Otros juraban que había encontrado la paz entre la gente de Silas, convirtiéndose en una guardiana silenciosa de su legado. Nalin, el joven huérfano, se convirtió en el líder de una nueva generación de apaches, enseñándoles a ser fuertes pero también a ser sabios, a recordar la violencia pero a no dejarse consumir por ella. La historia de Helena se convirtió en una lección brutal, contada alrededor de las hogueras para asustar a los niños y advertir a los hombres ambiciosos. Una lección sobre cómo la justicia, cuando se busca con un corazón lleno de odio, deja cicatrices que nunca sanan. En el oeste no hay héroes puros ni villanos absolutos, solo supervivientes y los fantasmas que dejan atrás. Porque en esa tierra salvaje, toda justicia cuesta sangre. Historias del oeste prohibido.